Buenos días, hermanos y amigos. Vamos a compartir de la palabra en esta mañana y vamos a hacerlo en el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Bien. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice, si todos lo tienen, entonces vinieron a Jericó, Marcos 10, 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta porción muy conocida para nosotros. Dice que en el año 410, un caudillo alárico con su ejército invadió Roma. Y este acontecimiento ha quedado bien marcado en la historia porque es uno de los que hizo que el gran imperio romano comenzara con el declive. Ese gran imperio que parecía que iba a perdurar por siempre, empezó, como decimos, a comerse a sí mismo. Y como les decía, este caudillo invadió Roma. Algunas de las cosas que hubo en ese tiempo, dice que hubo muchas muertes, muchos abusos, ¿sí? Violaciones, saqueos y destrucción. Ahora, para este tiempo, en el 400 años después de Cristo, a Roma se la consideraba una ciudad cristiana, a diferencia de los tiempos del Señor Jesús. Es que algunos de sus gobernantes y muchos ciudadanos eran cristianos. Y hubo una gran pregunta, no tan solo en el imperio, sino que alrededor, es decir, prácticamente el mundo se preguntó cómo Dios permitía que sus hijos o aquellos que decían seguirle pudieran sufrir tanto. Es que estos hombres habían hecho desastre, y tanto cristianos como no cristianos, en primer lugar los cristianos se preguntaban cómo es que Dios permite que suframos, y me encanta la expresión de ellos porque decía, ¿cómo vamos a sufrir tanto? Y los que no eran cristianos decían, ¿acaso los dioses que hace tiempo adorábamos nos podrían haber librado? Después de esto, solamente como dato de información, San Agustín escribe una de las obras más grandes que él escribe ya terminando sus días, que traducida al español se llama Ciudad de Dios, y entre muchas cosas él responde a esta pregunta. ¿Sí? Por eso ha quedado también marcado este acontecimiento en el pueblo evangélico. Ahora, volviendo a nuestros días, tal vez en esta mañana, alguno de nosotros se puede preguntar ¿por qué Dios permite
que suframos, y como decían los cristianos romanos, que suframos tanto. De alguna manera nosotros tenemos una idea que en el cristianismo, ¿sí?, si llevamos algún tiempo, vamos a sufrir, vamos a pasar problemas, vamos a pasar dificultades, pero me encantaba esta expresión, pero ¿por qué tanto, Dios? ¿Por qué permites que pasemos tanto? Y puede ser que, como yo bien les decía en esta mañana, alguno de nosotros se haya preguntado o se esté preguntando, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que llegar a este extremo? ¿Por qué Dios lo permite? Y Dios en su palabra responde no tan solo que Él lo permite, mucho más, sino que como Él soberano orquesta para que sus hijos pasen por momentos de dificultad. Como este hombre, o en el caso de este hombre, la dificultad prácticamente toda su vida, o como nos toca algunas veces, hechos aislados, en los cuales tenemos que pasar por momentos de dificultad. Ahora, como bien les decía, Dios responde a esta pregunta. En toda la Biblia nosotros encontramos que Dios nos dice, bueno, ¿por qué nosotros los hijos de Dios tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por esos momentos de dificultad? Bueno, no voy a hacer una lista exegética, pero al menos creo que hay 3 cosas, y tal vez la primera, la más importante, por lo cual nosotros tenemos que pasar por esto. Pasamos por dificultad o pasamos por momentos de dolor porque Él quiere santificarnos. Y esta es la gran respuesta a la pregunta en el Nuevo Testamento. Lo que nosotros encontramos allí como pruebas. De hecho, Santiago, al ver el beneficio de que producía este dolor de la prueba, este dolor de la dificultad, dice, bienaventurados sean felices cuando pasen por las pruebas. Pero también en esto de buscar ser más santos, no nos tenemos que olvidar algo que a nosotros no nos gusta recordar, que muchas veces no es tan solo una prueba, sino que Dios nos tiene que corregir. ¿Sí? Y pensaba mucho en estos días en esto, ¿no? Muchas veces Dios tiene que corregirnos para que nosotros seamos santos. ¿Qué hace Dios con los hijos que ama? Los corrige. Quiere que lleven frutos y muchas veces el pecado se interpone entre nosotros. Ahora, rápidamente, una segunda causa por la cual Dios permite el sufrimiento es para que aquellos que somos hijos de Dios seamos conscientes, básicamente, en que lo que nos espera es mucho mejor de lo que estamos viviendo. Podríamos decir que el cielo o estar en la presencia de Dios es mucho mejor de lo que nosotros podamos estar en esta tierra. Y pasamos muchas veces por dificultades porque tenemos que clamar nuevamente a Dios y decir, yo quiero estar en tu presencia allí en la eternidad. Pablo decía, yo se los leo, o lo pueden leer ustedes de la pantalla, Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta era la experiencia de Bartimeo, este hombre que hemos leído en Marcos. No sé cuánto vivió Bartimeo, si mirándolo a la luz de lo que hoy vivimos, 70, 80, 90 años, no sabemos. No sabemos cuánto tiempo, tal vez la mitad de su vida pasó siendo un hombre, como vamos a ver, en una situación miserable, siendo un ciego que tenía que pedir limosna para vivir el día a día. Ahora, lo que sí sabemos en esta esperanza, que el tiempo que pasó Bartimeo en esta tierra no se compara con lo que hoy está experimentando. Hoy está a la diestra de Dios, contemplando a Dios. Nosotros cantamos un himno, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Y es la esperanza de muchos de los que estamos acá, de aquellos que somos sus hijos. Bueno, para Bartimeo hoy es una realidad. 2000 años prácticamente es una realidad. Y aún no sabemos,
lo eterno con el tiempo no se pueden unir, pero si nos permitiéramos decir, podríamos decir que estos 2000 años es solamente el principio de lo que va a vivir este hombre. ¿Sí? En presencia estar de Cristo o ver su rostro, ¿qué será? Y nosotros hoy podemos ver eso, que lo que vivamos acá no se compara con aquella gloria, como decía Pablo, que nos espera, que es por la eternidad. Y la tercera razón, que es la que vamos a considerar en esta noche, en esta mañana, hemos dicho que pasamos muchas veces por dificultad en cuanto a la prueba, hablando de reprensión o de corrección para ser más santos. Muchas veces pasamos por tiempo de dolor para darnos cuenta que no somos de acá, que nos espera algo mejor. Y también muchas veces tenemos que pasar por estos momentos difíciles para tener un encuentro con Cristo. ¿Sí? Y no tan solamente en esta mañana quiero hablarle a aquellos que no tienen a Cristo, sino a cada uno de los que somos sus hijos. Y nos olvidamos, ¿sí? Y muchas veces tenemos que pasar por tiempos de aflicción para tener un encuentro con el Señor. El Salmo 120 dice en el versículo 1, a Jehová, creo que lo noté, Salmo 120, versículo 1, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Y eso es lo que vamos a ver en estos pasajes. Es la historia o ese encuentro personal de un hombre, Bartimeo, ciego, con el Señor Jesucristo que pasaba para ser crucificado. Miren, lo vamos a hacer, vamos a ir viendo juntos la secuencia y a modo de puntos voy a ir leyendo algunos versículos. En primer lugar quiero hablar de este hombre, Bartimeo. Dice que este hombre era hijo de Timeo, que es el significado, Bar significa hijo, y Timeo era el nombre de su papá. Dice el versículo 46 que este hombre era ciego. Ser ciego no es o no debe ser nada agradable. No sé si a ustedes se han puesto a pensar alguna vez si tuviéramos que renunciar a alguno de los sentidos. ¿Sí? Yo por ahí lo he pensado cuando uno es más chico, bueno, a ver a qué renunciaría. Y creo que la mayoría de los que estamos acá, todos, mejor dicho, no renunciaríamos a la vista. Si hay algo en lo cual nos costaría para vivir, sería la vista. Y esto es muy doloroso, es una situación muy dolorosa, imagínense en los tiempos del Señor Jesucristo. Y hablando de los tiempos del Señor Jesucristo, estas discapacidades era sinónimo, y más que nada la vista, era sinónimo de pecado. ¿Se acuerdan? Yo se los leo. Sí. En Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. En otra ocasión ellos se encuentran con una persona que no veía. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Ellos, según ellos, sabían algo, que había pecado. Ahora lo que ellos no sabían, ¿quién había pecado? O el hijo o los padres. Y el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Le dice, no pecó ni este ni los padres. Es que ellos tenían, como decimos nosotros, un chip. Cuando veían a alguien en esta situación, era sinónimo de pecado. Ahora, este hombre era ciego, pero también dice el versículo 46, o por esta condición, dice que estaba mendigando junto al camino. Un hombre ciego, mendigo, y tal vez una tercera característica de este pobre hombre, dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Muchos le reprendían para que callase. Vemos en Bartimeo, resumiendo este primer punto, un hombre ciego, un hombre mendigo y un hombre ignorado. Y cuando pensaba en esto, digo, el Señor iba camino hacia Jerusalén. El Señor iba con sus discípulos.
Una multitud le seguía, y ustedes ya hemos estudiado cómo eran los judíos, todos hablaban, todos querían tocarle. Parecía como hoy cuando ganamos el Mundial, ¿no? Todos amontonados, así eran los judíos. Todos hablaban a la vez, todos querían tener la palabra, tanto que Zaqueo para ver a Jesús se tuvo que subir un árbol. Ahora, cuando hablaba este hombre, ¿qué hacían? Cállate, vos no podés hablar. Yo digo, con cuánto desprecio, cuánta ignorancia para Bartimeo. Ahora, entendiendo esto, la situación de este hombre, he repetido que es ciego, mendigo e ignorado, nos podríamos preguntar en esta mañana, o te podrías preguntar, ¿cuál es la situación de cada uno? ¿Cuál es aquello que nos hace pasar por momentos de dificultad? ¿Cuál es aquello que produce aflicción en nuestra vida? ¿Cuál es aquello que produce dolor? Y tal vez no es algo tan visible como un mendigo a la orilla de la calle, pero tal vez es más profundo y va hacia el corazón, ahí donde no podemos ver las personas, solamente ve Dios. Y esa es la condición. Porque en esta mañana no quiero quedarme con la idea de este mendigo, sino que cada uno de nosotros reflexione en uno mismo. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es aquello que me aflige, aquello que me ha causado dolor, aquello en lo cual he tenido que pasar o estoy pasando y produce aflicción? Miren, siempre ponemos algunas listas y podríamos mencionarlas rápidamente. Tal vez puede ser lo económico, tal vez problemas físicos, algún problema de enfermedad, problemas familiares que estén produciendo dolor, angustia, o también en esta noche, tal vez en esta mañana, problemas con el pecado, aquellos pecados que nos han pagado mal, aquellos pecados de los cuales sé que está mal y me cuesta salir, aquellas situaciones en las cuales yo no quiero estar, y es como uno llega, Señor, ya lo intenté todo, no puedo más. Parece que, como decimos nosotros, rebamos en el dulce de leche, no puedo más. Tal vez eso sea lo que nos esté produciendo aflicción. Ahora, la mejor lista es la que cada uno de nosotros puede hacer en esta mañana. Si fuéramos sinceros y cada uno dijera lo que le produce aflicción, eso sería la mejor lista. Ahora, lo segundo que quiero ver, ya hemos visto a este hombre, ahora podríamos mencionar el clamor de este hombre. Dice el versículo 47, y yo quiero que pensemos en esta historia muy conocida, tomado para predicar muchas veces el Evangelio, pero yo quiero que pensemos para cada uno de nosotros en esta mañana. Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno. Y oyendo que era Jesús Nazareno. Este era el día para Bartimeo. No era un día más, no era un buen día. A ver, ¿qué habría sido un buen día para un ciego mendigo? Lo vamos a hacer participativo. ¿Qué podría haber sido un buen día para alguien que pedía limosna? Que tuviera mucha limosna, que hubiera una persona generosa y le diera. Y no le diera como los días habituales, sino que le diera mucho. Porque lo vio y tuvo misericordia de él y le dio mucho, y tal vez por 2 o 3 o 4 o 5 días no le fue necesario ir a pedir limosna. Pero un día se le terminó y tenía que volver. Ahora, por eso digo que no era un buen día, era el día en el cual pasaba el Señor Jesucristo, el día en el cual pasaba el Salvador, aquel que le podía dar mucho más incomparable. No se puede comparar con una limosna, sino aquel que le podía recobrar la vista y aquel que le podía dar la vida eterna, como vamos a ver. Este ciego ese día vio lo que la multitud o la mayoría de la multitud no veía. ¿Sí? Este ciego
ese día vio lo que la multitud, o gran parte de la multitud, no veía. Dice que le clamaba, el versículo 47, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. La idea acá es que cuando una persona quiere hacernos callar, pero nosotros levantamos el tono y clamaba una y otra vez, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Saben que cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 8 de este mismo Evangelio, Marcos, le preguntan, ¿quién dicen las personas que soy? Algunos decían, un profeta, alguno de los profetas, tú eres Elías. Este hombre en esta oportunidad estaba diciendo, Jesús, hijo de David, que es sinónimo de Jesús el Mesías, aquel que puede dar, como se profetizó en el Antiguo Testamento, vista a los ciegos. Por eso digo que era el día en el cual él se encuentra con el Señor. Y dice, ten misericordia de mí. Otras versiones, y lo podemos leer de esta manera, ten compasión de mí. Ten compasión de mi miseria. Estoy como siguiendo el hilo del primer punto, y puede ser nuestra condición, estoy pasando por momentos difíciles. Jesús, tené compasión de mí. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé. Mateo capítulo 11, versículo 28, ustedes lo pueden leer de la pantalla. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el que estaba pasando ese día. A modo de exhortación y a modo de ánimo, muchas veces estamos como la multitud. Y realmente me pongo en el primer lugar. No podemos ver lo que veía este hombre. No podemos ver quién es el que pasa allí. No, estamos como los hombres que caminaron junto a él a Emaús. Caminaron y hablaron de Cristo, pero no podían verlo. Pidámosle al Señor que nos haga ver lo que muchas veces no podemos ver, que es el Cristo, que es el Señor. Salmo 147, 3 y 4. Este versículo nos lleva quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Este es nuestro Dios. Aquel que conoce a cada una de las estrellas, aquel que las conoce a tal punto de ponerle nombre a cada una, es el que conoce también lo profundo de nuestro corazón como para curarlo, como para sanarlo. Ese es nuestro Dios. Ahora, este era el clamor de Bartimeo, este era el clamor de un hombre que estaba angustiado, que estaba con dolor en su alma. Y me gusta el versículo 49 y es tal vez el segundo punto cerrando esta historia. Podríamos llamar Jesús es el que no ignora nuestro clamor. Entonces Jesús, dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Aquel que era ignorado, aquel el cual no se lo tenía en cuenta, aquel que podría decir, bueno, la multitud hace ruido, la multitud tal vez está escuchando otros problemas. Me encanta porque, como lo dice Marcos, entonces Jesús se detiene y lo manda a llamar. Jesús se detiene y lo manda a llamar. Es que el Señor responde. Es que el Señor, como hemos visto en los versículos, aquellos que claman delante de su presencia, Él responde. Él no ignora.
a aquellos angustiados. Él no ignora y no nos ignora en esta mañana si vamos con esos dolores del alma, por lo cual hemos comentado, delante de su presencia. Él no lo ignora. Mientras todos lo ignoraban, Él no. Ahora, el versículo 50, y si podemos ir viendo la historia, vemos a Jesús que pasa hacia Jerusalén, con él una multitud, sus discípulos. Vemos allí en Jericó a un ciego que está mendigando, que es ignorado, que clama por misericordia, que clama por compasión. A Jesús se va caminando y se detiene y manda a llamarlo. Y el versículo 50 nos habla de ese encuentro precioso entre el ciego y el Señor, entre el miserable y aquel que podía curarlo. Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Un encuentro con Cristo, un encuentro con el Señor, no implica solamente un conocimiento de Él. Tal vez en esta mañana hay algunos de nosotros que tiene un conocimiento del Señor Jesucristo, que tal vez por haber escuchado o por haber venido algunos fines de semana, ya sabe quién es Cristo. Sabe, o por lo menos ha escuchado, que es el Hijo de Dios. Ha escuchado que vino a esta tierra. Ha escuchado que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ha escuchado que Él, como Señor y Salvador, resucitó al tercer día para que aquellos que creen en Él tengan vida y vida eterna. Una y otra vez hemos escuchado esto. Bueno, ese conocimiento solamente nos salva. El ciego, si no se levantaba, iba a Jesús, iba a seguir siendo ciego. Él conocía que era el Mesías, pero si se hubiera quedado en su lugar, si hubiera seguido con su capa, jamás hubiera recobrado la vista. Es decir, que para tener este encuentro personal con Cristo para salvación, no solamente es necesario un conocimiento, sino es tener fe. El versículo 52 habla de esto. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Qué gran tema, ¿no? El tema de la fe. Ahora, ¿cómo podemos explicarlo de una forma práctica lo que significa tener fe, o mejor dicho, seguir a Jesús? El mismo versículo lo explica de una manera muy sencilla. Él entonces, estoy leyendo el versículo 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Una capa para un judío o en los tiempos del Señor era muy importante. En toda su vida podían llegar a tener una o dos. Una persona de clase media, diríamos hoy en día, como mucho podía tener 2 capas. Ahora imaginen un ciego y mendigo. Era lo único que tenía. Dice algunos comentaristas que esto lo ponían la mayoría de aquellos mendigos para que, y la mayoría ciego, para que cuando se le tiraba limosna ellos escucharan y después cuando terminara el día recoger la capa. Entonces no solamente era la capa para el abrigo, para el cuidado, sino que allí estaba todo tal vez lo que había hecho en ese día. Dice que lo dejó todo y lo siguió para tener un encuentro personal con Cristo. Esto es la fe. Que nos importe solamente Cristo, solamente Él. En la Biblia hay otro relato de un hombre que no estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo. Y saben que era mucho más bueno que este mendigo. Tenía una mejor reputación que este hombre. De hecho, tenía muchas cualidades que tal vez este Bartimeo, el ciego, no tenía. Pero cuando Cristo le dijo, bueno, andá, vendé todo lo que tenés y seguime, dice que se volvió tristemente porque tenía muchas cosas. Eso es fe. Renunciar a todo para seguir a Cristo. Renunciar a todo, perderlo todo para ganar a Cristo.
Como dije, en esta mañana tal vez tendríamos que preguntarnos si estamos dispuestos a vivir esa fe no tan solamente teórica, sino práctica, que exige rendirse completamente a los pies de Cristo. Ahora, en el versículo 51, ante el clamor de Bartimeo, ante un Jesús que no ignora el clamor de aquellos de los cuales le claman, nosotros encontramos, creo que es el pasaje principal, porque en esta historia no se trata de Bartimeo, ¿sí? Hay muchos ciegos y van a haber muchos ciegos. En esta historia se trata de Cristo. Y dice el versículo 51, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Seguramente, como muchos de los que estamos acá, yo he leído este pasaje varias veces, pero reflexionaba en esta pregunta, en el cual el Señor le dice a alguien que necesita misericordia, a alguien que clama por socorro, Él le dice, ¿qué quieres que haga? En el pasaje paralelo en Mateo capítulo 20, versículo 34, Mateo añade, Mateo capítulo 20, versículo 34, que esta respuesta fue con compasión. Y como decimos, y déjeme decirlo en un lenguaje muy común, esto es tremendo. Es tremendo. El Señor Jesucristo, a alguien que necesita misericordia, a alguien que necesita clemencia, a alguien que necesita compasión, le responde, le podría haber respondido como quisiera, ¿no? Es el Señor. Pero le responde compadecido. Compadecido. Él le llamaba, ten misericordia de mí, y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora, en esta pregunta, y reflexionaba en esto, vemos una combinación de servicio y poder. Y ya, por terminar, quiero que cada uno de nosotros piense en esto. Una combinación de servicio y poder. En el versículo 45 de este mismo capítulo, prácticamente podríamos decir es el resumen o la clave de todo este evangelio, en el cual cuando él dice, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No pone por casualidad Marcos este relato acá. El Señor Jesucristo va hacia Jerusalén a ser crucificado. Él les dice a sus discípulos una y otra vez a partir del capítulo 8 que es necesario que Él vaya a la cruz y entregue su vida. Y le da la clave para ellos y para nosotros. Es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, como buen servidor, le pregunta a un mendigo, bueno, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, dije también que era una combinación de servicio y de poder. Porque en la cruz del Calvario Él nos sirvió, se entregó por nosotros, pero también en la cruz del Calvario Él tenía poder, su vida tenía poder, una vida perfecta y sin mancha para quitar nuestros pecados. Si yo hoy les dijera, bueno, los voy a servir y voy a dar mi vida por ustedes y voy a morir en una cruz, no tendría valor, no tendría poder porque mi vida es de pecado. La vida de Él no. Él tenía poder para entregar su vida. La actitud que tuvo el Señor acá es la actitud que una vez tuvo y se levantó de la reunión y tomó la palangana y empezó a alabarles, la actitud de un siervo. Pero también el poder de aquel que un día abrió el mar y toda una nación pasó. Ese es el que nos está preguntando en esta hora.
Ese es el que te está preguntando ante lo que hemos considerado en el transcurso del mensaje, de aquellas cosas que producen aflicción, aquellas cosas que tal vez te están produciendo dolor, aquellas cosas de las cuales todavía hay pecados que yo quiero sacar de mi vida. El Señor nos está preguntando con una voz de clamor, con una voz de compasión, con una voz de servicio, pero también con una voz de poder, porque Él lo puede todo. ¿Qué quieres que te haga? Esto es maravilloso, que podamos ir adelante de su presencia y tomar esa pregunta no para el ciego Bartimeo, sino para cada uno de nosotros. Y presentarnos delante de Él y pedirle a Él, pedirle con sabiduría, obviamente, para que nos haga entender aquello que no entendemos, que nos haga sacar aquellos que tenemos que sacar, que nos haga sacar de nuestra vida aquellos que no podemos sacar, aquellos que están prácticamente en nuestro ADN, que ya parece que viene con nosotros. Este Jesús que nos sirve es el Jesús que tiene poder. Y para terminar, dice el versículo, la última parte del versículo 51 y 52, y él le respondió, y él les dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, qué contraste, ¿no?, con el primer Bartimeo que considerábamos en el primer punto. Considerábamos a un Bartimeo que era ciego, mendigo e ignorado. Ahora vemos a un Bartimeo que ve, que sigue a Jesús, y como bien dice Lucas, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, si quieren veo a algunos anotando, Lucas capítulo 18, versículo 43, le glorificaba. Ahora ve, camina junto a Jesús y le glorifica. Que en esta mañana, en primer lugar, para aquellos que todavía no tienen un encuentro personal con Cristo, que puedan reconocerle como este hombre con fe, dejarlo todo, creer en la obra de la cruz, creer en el Señor Jesucristo, porque ahí hay salvación y vida eterna. Pero que cada uno de nosotros considere, aquellos que somos sus hijos, que muchas veces Él nos tiene que pasamos aflicciones porque somos muy orgullosos o porque no vemos lo que tenemos que ver para tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Un encuentro que, como ustedes y yo sé bien, que conocemos. Un encuentro con alguien que nosotros hemos leído y tal vez leemos, pero es como si nos faltara algo. Es como si tuviéramos que sacarnos todo ese conocimiento teórico para tener un encuentro personal con Él. Y no estoy hablando de un nuevo compromiso, no estoy hablando de reafirmar algunas cosas, no solamente a ir de una forma sencilla a los pies del Señor Jesucristo. Y Él, que tal vez va caminando, no ignora nuestra dificultad, no ignora nuestro problema, y cuando le clamamos y le rogamos por misericordia, le rogamos para que tenga compasión de nosotros, no pasa de largo, como muchas veces nosotros los hombres pasamos, sino que se detiene y escucha la voz de aquellos que claman. Clama a mí y yo responderé. Pero Él, a diferencia de nosotros, Él tiene la actitud de un siervo, aquel que es el creador de todas las cosas. Tiene la actitud de un siervo para decirnos qué quieres que haga. Pero también tiene el poder, como dije, el mismo poder que un día abrió el Mar Rojo, tiene el mismo poder para decirnos qué quieres que haga. Termino con un versículo que pueda ser considerado, podamos considerarlo en esta mañana. Lamentaciones capítulo 3, versículo 32. Y ustedes lo pueden leer de ahí. Antes se aflige, ¿sí? Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Que el Señor nos bendiga.